de la revelación se realiza a la vez, fíjense, ¿mediante qué? Acciones y palabras. Las palabras son para que uno las escuche, que después van a terminar en la Sagrada Escritura para que nosotros la leamos. Entonces, ¿qué va a suceder? Dios se va a manifestar, a revelar mediante acciones y palabras. Las acciones las vamos a ver cómo se va manifestando a través de Abraham, Isaac, Jacob, Alfredo, hasta Jesucristo, los discípulos de Jesucristo. Entonces, estas acciones y palabras están íntimamente ligadas entre sí y se esclarecen mutuamente. Entonces, yo viendo las obras, entiendo las palabras. Leyendo las palabras, admiro las obras. Por eso van íntimamente relacionadas. Por eso puedo leer en la naturaleza la revelación de Dios, la admiración por Dios, el reconocimiento del orden que existe en todo cuanto está creado y que mis ojos y mis sentidos pueden percibir, que me sobrepasan a mis sentidos y a mi entendimiento. Entonces, obras y palabras deben de actuar en mí y yo tengo que tener esa capacidad maravillosa y extraordinaria de poder leer y de poder relacionar esa lectura con lo que yo miro y con lo que yo voy descubriendo. Y luego es tan sencillo porque cuando uno ya tiene una conciencia de hacer conciencia, o sea, ya sabe uno que hay que hacer conciencia de que todo lo que nos rodea se convierte en una maravilla, entonces uno ya va a empezar a tener delicadeza. Claro, claro, de todas maneras, la lluvia me va a favorecer, la anuncien o no la anuncien. La lluvia los desean los campesinos, se enojan los de la ciudad, porque como somos muy marranones, se inunda toda la ciudad, se desquicia el tráfico, pero para los campesinos dicen, bendito sea Dios que llueva. Entonces, cuando uno aprende a ver cada detalle, se queda uno pasmado. Una criatura, un niño chiquitito, que tiene que estarle uno gritando y diciendo y haciendo. Cuando Jesús dijo, el que vea a un niño me ve a mí, yo soy ese niño es sacramento mío, chequen al chamaquito, pues no le encuentro nada como a ti, ¿verdad? Pues no, por eso, aviva tu cerebro, tu imaginación, tus sentidos, tu sensibilidad y tu conciencia de cuánta cosa buena. Yo le veo una mano a un chamaquito que tiene manitas así, como de este tamaño, y tiene uñas y tiene dedos y los tiene parecidos a los nuestros grandotes, uno chiquito, no de quién sabe qué, del anillo y del quién sabe del grosero y del índice y del otro. Sí, sí, no, ¿qué es eso? ¿Por qué están igualitos? ¿Por qué no tiene, sale el dedo en la cabeza? No, pero no hacemos conciencia. Nosotros con tanta naturalidad que respiramos. ¿Hemos pensado qué significa aspirar oxígeno? ¿Y cuánta cochinada trae el oxígeno y la maravilla de mi nariz? Que todos esos pelillos ahí que están en la nariz son todo un servidor y que adentro tengo, acabo de ver también esos bromas o quién sé qué cosa, que se están tragando todo lo negativo y todos los microbios y todo. Después otra vez lo veo ahí. Sí, unas cosas. Los glóbulos blancos son defensa extraordinaria. ¿Cuándo nos ponemos a pensar en todo eso? Sí, 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 nos defienden y todo, pero no pensamos en nada, somos muy ordinarios, muy pragmáticamente repetitivos a una medianía. Ay, con que yo vaya sobreviviendo ya. Pero eres una persona súper trascendente también tú. Pero bueno, entonces, obras y palabras. Este designio comporta ahí vamos a las palabras bonitas, pedagogía divina particular. Entonces, Diosito también actúa pedagógicamente. Sí. Diosito también tiene una administración económica. Pues sí. Diosito también tiene un plan y un proyecto. Pues sí. No hace las cosas a tontas y a locas. Entonces, por eso
me gusta que incorporemos eso. Dios es el gran pedagogo que con su sabiduría y su amor tiene un objetivo al revelarse favorable a nosotros y tiene un proceso en donde administra paulatinamente su revelación en favor de nosotros los seres humanos en general. Por eso dice, Dios se comunica gradualmente. ¿Checan? Al hombre lo prepara por etapas. ¿Qué está haciendo ahí? Pues un proyecto, un plan de salvación. Y cuando ustedes estudien más y que anden ahí estudiando cosas raras, no se vayan a confundir, van a escuchar eso, ¿no? El plan de Dios, el proyecto de Dios. Pues sí, pues ya lo vieron aquí en el catecismo. Entonces, hay etapas por etapas, gradualmente, no de sopetón. Por eso que ¡pum!, que me cayó el rayo y ya descubrí a Dios. No, espérate, no te creo. Todo es progresivo, todo se va desarrollando por etapas. Si yo tengo algo de pedagogía, tengo que ir programando, proyectando, desarrollando pedagógicamente. Cuando un papá y una mamá estudian ven esto, que hay un orden hasta en Dios para presentar su voluntad, van a querer también ordenar sus pensamientos cuando estén educando a sus hijos. Y van a tener que también hacer análisis críticos, y van a tener que jerarquizar, y van a tener que evaluar, y van a tener que plantear, y van a tener que dialogar, y van a tener que irse adaptando a cada etapa de cada niño. Digo, pues usted que trabaja, soy doctor, pues aplíquese el método que hace usted, un diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico a través de todos los elementos que le ofrecen y que usted hace el estudio, haga lo mismo. Y luego, ¿qué hace? Hacer un diagnóstico y decir, vamos a hacer experiencia, tomes este medicamento, vamos a hacer este proceso de recuperación, ¿sí? Y luego ya el otro viene envenenado, no, pues no nos falló, vamos a ensayar, ensayamos el otro y ensayamos el otro, ¿no? Hasta que se hace ciencia y dice, este es el mero bueno. Entonces, por etapas, para coger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará, chan cachán, vamos nuevamente en la persona y en la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Entonces van a irse dando cuenta cómo al ir leyendo vamos encontrando muchos elementos de la fe. Decir Jesús, pienso de un modo al Jesús. Decir Verbo de Dios, pienso de otro modo. Decir Verbo de Dios encarnado ya es otro título. Decir Jesucristo significa una cosa diferente a decir Cristo, a decir Jesús, a decir Emanuel, a decir el Hijo de Dios, a decirle a Jesús Mesías. Pero cuando vamos leyendo, vamos tomando los titulitos y nos vamos viendo cómo todo va a irse confluyendo hacia Jesús. Es importantísimo lo que les estoy diciendo. Las etapas de la revelación. Si dice arriba que lo hace por etapas, pues vamos a ver cuáles son esas etapas, ¿no? Entonces, en una forma súper sintética, el catecismo nos pone desde los orígenes de Dios. Desde el origen, Dios se da a conocer. Esa es una primera etapa, la generosidad de Dios que se va manifestando desde las maneras más primitivas del ser humano hasta el desarrollo pleno en Jesucristo. Segundo, se va a manifestar después a través de una alianza bíblica que se llama, con una persona que se llama, no, con algo que se llama la alianza. ¿Con quién? Con Noé. Ese es un segundo momento. Pero ahí vemos que Dios elige a Abraham. Tercera etapa. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Se fijan cómo le pongo los ojos y ustedes suben y bajan y bajan y bajan como locos buscando dónde está eso? ¿Y se fijan que sí lo están encontrando? Sí. Entonces, ¿se fijan cómo está facilitándose el uso del catecismo? Y que no los está desbaratando, ni se le están cayendo los dientes, ni les están tronando los... Entonces tenemos, primero, desde los orígenes en la naturaleza. Segundo, ya de una manera muy, muy cercana
al pueblo de Israel en la alianza con Noé. Todavía no existe el pueblo de Israel. Y luego empieza la revelación, se va a seguir por Abraham. Pero no se termina en Abraham, sino en el pueblo de Israel. Chancachán. Entonces vean ustedes cómo va abriendo, ¿sí? De lo universal de toda la existencia. Pero después se va a personalizar a través de un personaje mítico llamado Noé. Y luego se revela si Noé, ya ven cómo ya se me olvidó, a Noé. Ah, sí, Noé, ya es el segundo. Y después se va a personalizar más y empiezan las grandes tradiciones israelitas con Abraham. Y luego las 12 tribus y etcétera, etcétera. Y va a concluir en el siguiente punto, Cristo Jesús mediador. ¿Vamos? Por eso vamos a ser cristocéntricos, porque todo cuanto pensemos, hagamos, sintamos, vivamos, conozcamos y hacia donde nos dirijamos siempre va a ser hacia Jesucristo, en Jesucristo y por Jesucristo. Entonces no les va a parecer raro cuando ustedes oigan que alguien dice somos una comunidad cristocéntrica, somos una iglesia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que todos los centramos en Cristo. Y lo vamos a ver las razones. Bien, comenzamos con la creación. Dios 54. ¿Sí? Dios conserva y crea por su verbo. Verbo de Dios. Entonces está Dios, el Padre, pero está el verbo de Dios. La doctrina ya lo da por entendido. Da a los hombres testimonio perenne de sí mismo por su verbo, conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas para la salvación, y que es un camino de la salvación sobrenatural y que se va manifestando ya desde el principio a nuestros antepasados, desde los más primitivos. ¿Está clarito eso? Nada más con que se les quede eso. Así lo creemos nosotros. Hay otros que dicen, y si existía eso es otra cosa. Pues está bien, yo no me peleo con mis hermanos científicos, al contrario, los escucho más y lo asimilo y luego lo planteo desde mi fe. 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado. Ya va a meter un elemento teológico, el pecado, la muerte, el sufrimiento. Pero aún así, con que el hombre haya pecado y se haya apartado de Dios, dice, Dios no lo abandonó. Y entonces, aún así, ahí está la salvación sobrenatural para todos aquellos, aunque hayan caído en pecado. Y dice Pablo, si, no me acuerdo quién dijo, si siendo nosotros gente que vivíamos en el pecado, Dios se acerca a nosotros y nos perdona y nos purifica en Jesucristo, cuanto más ahora que ya estamos purificados y perdonados en Cristo. Y cuando estábamos muertos por el pecado, vino por nosotros. Pues ahora que ya estamos en Cristo, puro chiqueo de Diosito para nosotros. Nada más que somos malillas, ¿no? No hemos hecho conciencia. Yo les voy a repetir eso. Hacemos muchas cosas buenísimas, pero no las disfrutamos porque no sabemos lo positivo de cada una de nuestras buenas obras. Bueno. Una pregunta. Si Adán y Eva no hubieran comido del árbol prohibido o de la sabiduría, ¿no habría necesidad de una salvación? ¿De generar una salvación? Ya estábamos en la salvación, se perdió. Y por ellos es que tenemos... Bueno, es la explicación que trata uno de plantear con el propio vocabulario humano y con las figuras que uno tiene. Ese es un gran misterio. El pecado es un gran misterio. La salvación es un gran misterio. La gracia es un misterio. Nosotros, los primitivos, no podían hablar de todo eso. Entonces, cuando están tratando de explicar
¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la violencia? Los hebreos, que tienen un super cerebrotote, empiezan a hacer sus historias y quieren dar una explicación a la manera cultural de aquellos tiempos, hace 3500 años, ¿sí? Para poder querer explicar la experiencia del mal en el mundo. Y entonces ya hablan del demonio, hablan del pecado, hablan de la desobediencia, hablan del apartarse de Dios, hablan de la destrucción voluntaria de la naturaleza, hablan del daño que se hace uno a sí mismo como expresión como consecuencias de lo que es el hombre cuando hace conciencia de su limitación humana y se abre a la posibilidad de un Dios que aún así, dice este numerito, aún así su gracia, su salvación se mantiene y se va a recuperar con una nueva alianza hasta llegar a Cristo para que definitivamente nos encontremos en comunión con Dios. Pero se van a dar por etapas, ¿sí? Entonces, ya cuando se hable de que si Adán y Eva, cuando leamos el libro del Génesis, ahí entramos en otro rollo, en el análisis de los estilos literarios. Y entonces vamos a comprender un poquito diferente la lectura del Génesis. Pero por lo pronto ahorita estamos nada más viendo cómo en la historia Dios se revela. Y lo sintetiza. La naturaleza, ya la tenemos entonces, ¿verdad? Y esa es una primera etapa. Pues aunque hayamos pecado, Dios dice, chico, la salvación era de esta manera, pero el hombre se desquicia, comete una equivocación grave, y ay, Dios mío, pues ahora hay que volverles a dar chance y para que vayan aprendiendo, les voy a ir manifestando paulatinamente para que alguien hacia el futuro, una esperanza hacia el futuro, los redima, los perdone y los reconcilie. Y por eso hay una nueva reconciliación total en Cristo y una nueva alianza total en Cristo. Con Cristo nos reconciliamos con el Padre y con Cristo hacemos una nueva alianza y con Cristo somos criaturas nuevas y con Cristo somos un pueblo diferente. Toditito es pura cosa buena, ¿eh? Entonces, alentó en ellos la esperanza de la salvación. Uno, se abre la esperanza hacia la salvación. Dos, esa salvación nos viene por la promesa de la redención, que quiere decir, voy a ser redimido. Se me va a purificar, se me va a perdonar, se me va a hacer una criatura nueva a través de Jesucristo. Y entonces, por esas etapas, se nos va a ir haciendo esa experiencia. Por eso, todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Ser perseverantes buscando ese misterio de la salvación, que es revelación por etapas. Esa fue la primera etapa. Nuestro encuentro lleno de admiración, de pasmo, de lo que es la naturaleza y de cómo podemos nosotros ir reconociendo a Dios. Alianza con Noé. Y entonces aquí resulta que una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Y luego dice, la alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de qué? De la economía, ¿qué? Divina con las naciones. Entonces, aquí ya empieza a hacer unos estudios, ya lo vi en la Biblia, vamos a nada más acordarnos que hubo un diluvio por las malas obras que se fueron ya después desarrollando en la humanidad, en los muchos pueblos que ya estaban desarrollándose, sus malos comportamientos siguieron en la necedad del pecado y entonces tuvieron su purificacióncita nada más, se los purificó a través del agua. ¿Sí? El agua y el fuego purifican
¿Con qué preferirían purificarse? El diluvio, pues todos cada año tenemos aquí diluvios. Otra vez estamos en un libro mítico, con literatura, con los estilos, que tenemos que estudiar los estilos literarios. Son narraciones simbólicas que quieren expresar la realidad del ser humano, pero siempre en relación con Dios. Es una experiencia que donde quiera cada rato se andan ahogando. Y es un ahogamiento en todas partes. Hay esa leyenda en cada pueblo. Siempre ha habido en muchos pueblos inundaciones. Muchos, 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 no nada más en el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel lo asume como un símbolo de purificación. Pero es una purificación no para destruir a la humanidad, sino para devolverles vida. Y cuando nosotros nos comportamos mal, los destruimos, pero siempre vamos a tener oportunidad de conversión, de arrepentimiento, de obras nuevas y buenas. Y todo eso nos va redimiendo, nos va cambiando. Y esa experiencia la van tratando de poner con literatura y la van poniendo de esa manera. Pues si no, ahorita andan todavía buscando el arca de Noé, ¿no? Allá en el Monte Ararat. Sí, hay una película por ahí, ¿no? Las minas del rey Salomón, de chiquito yo las vi, esa, sí, que hay por ahí unas minas con los tesoros de Salomón, como acá y con Cuauhtémoc, ¿no? Que querían que le entregara todo el oro, Hernán Cortés. Bien, pero vean ustedes, ya hablamos otra vez de economía divina, y aquí entran naciones, porque yo me puse a leer lo de Babel, la torre de Babel, aquí va a salir, y entonces absolutamente simbólico. Las torres de Babel es una torre grandotota que es expresión de orgullo, vanidad y poder. Y entonces dijo Diosito, y de unidad de poder para el dominio, ¿no? Entonces dice, cálmense, se los apachurra. Ya, sí. Y entonces dice, para que no haya esa fuerza orgullosa, vanidosa de los seres humanos, los confundo con las lenguas. Pero es una experiencia de que cada tribu tiene una propia lengua, ¿no? Entonces se le va dando una lectura teológica y se van acomodando todos esos elementos como inspiración de Dios para poder trascender de que Dios está sobre todo y que la división de los seres humanos es universal, pero que es polifacética, pero que después va a ser la salvación para todos. Y cuando se elige a Abraham, se le dice, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y además tú y tu pueblo serán bendición para todas las demás naciones. Entonces, cuando se unen los pueblos por orgullo para dominar, siempre les pasa lo que a Alemania, ¿no? Aborazado quería quedarse con Europa y con los rusos y con franceses, con los ingleses y a todos bombardear, pues el que mucho abarca poco aprieta se lo cargó al pobrecito, ni modo. Sí, entonces ese orgullo para abajo, feo, ¿no? Siempre, no se puede estar en la cúspide, pero de una manera, ¿cómo dice el pecado? ¿De qué? Soberbia. De soberbia, gracias. Me hablaste como 10 minutos para que me acordara. De soberbia, ¿sí? Ese fue el pecado que se manifestó en el ser humano y ese es el pecado de Eva y de Adán. Querer ser y estar al nivel de Dios, igualándose. Espérate, vas a ser como yo en mí, en Cristo, y vas a llenarte de Dios plenamente, pero no te quieras igualar contigo, atrevido. Pácatelas para que se te quite y agarres conciencia de tu limitación. Y ya tenemos las consecuencias. Bien, entonces ya empieza a hablar de naciones, empieza a hablar de salvación universal. Y la Torre de Babel significa pueblo orgulloso. Porque en Babilonia había muchas torres con las que se adoraba a sus dioses, estaban cerca de Dios, como voz de Dios para el pueblo cada torre. Pero estos eran esa torre para el dominio, el orgullo, la soberbia y el poder sobre todos los demás. Así, pues para que vean que no.
Y entonces ya viene la discusión de la Torre de Babel. Pero eso fue después del diluvio. Sí. Primero viene la purificación, después siguen de necios y dice, no, pues los voy a dividir. 57. Este orden cósmico, social y religioso. ¿Qué estamos haciendo? Ahora abarcando el cosmos, ¿sí? La sociedad y Dios. Es siempre los esquemas que les pongo yo, ¿sí? El ser humano, Dios y la naturaleza. Y lo demás de Jesús y amate a ti mismo. Entonces yo tengo que reconocerme dentro de una comunidad social que puede mirar hacia arriba con Dios y puede también mirar el cosmos con admiración. Por eso dice, este orden a la vez, en el cosmos, en la sociedad, en lo religioso, de la pluralidad de las naciones. Todo el orden se tiene que tener en todas las naciones. Cuando no se ponen de acuerdo en las naciones, entonces viene la muerte, la guerra, la destrucción y el salvajismo con que se están asesinando todavía ahora. Ahí están sacando las fotos del esqueletito del niño, que pesa menos que cuando nació. Pues no se vale. O una maestra hincada, una mujer de 60 y tantos años ahí, con unos gandallas ahí apuntándole. Pues que no se va a morir, aunque se haya muerto de infarto. Y ahí se murió de infarto. Pues que no se va a morir. Una señora cuando yo estaba jovencito le fue a decir al doctor, llevando a su niño chiquitito, ay doctor, no había metros ni, no había metrobuses y eso. Dice, le traigo a mi niño porque cada vez que nos subimos a la combi tiembla. Dice el doctor, ay señora, si hasta uno tiembla, ¿quién no se va a poner a temblar con esos? Cada rato chocan y es espantoso. Dice, no, es natural que el niño sufra ahí subiéndose eso. También aquí la perversidad, unánime en su perversidad, quisiera ser por sí misma su unidad a la manera de Babel, ¿sí? Pero a causa del pecado, el politeísmo, ese es el pecado, ¿eh? Muchos dioses. Así como la idolatría, la adoración de muchos dioses. La nación y su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Como todavía no se revela bien, entonces todavía pueden seguir pensando en que los dioses pueden ser divinidades, los ídolos y los demás, los adoración de otros ídolos. Como primero dijeron, Dios entre los dioses, Yahvé entre los dioses. Lo dijo el israelita, no, que Dios entre los dioses. Nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Y luego dijeron, mangos, no hay ningún Dios más que el nuestro. Así a degollarlos a todos por blasfemos. Por eso sufrieron mucho. 58. Estamos hablando de Noé. Noé permanece, la alianza con Noé. Empiecen a apuntar en su cerebro aquí el término alianza. Somos aliados de Dios. Cuando se casan, son aliados como esposos, un sacramento de alianza matrimonial. Somos por el bautismo aliados de Dios en Jesucristo, somos aliados con el Padre, somos nuevos aliados con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación, vean, universal del Evangelio. Entonces, cuando ya llega Jesús, también toda su predicación siempre se dirigió al pueblo de Israel, pero ya se va descubriendo una apertura de salvación universal. Por eso cuando aparece por ahí Pablo como instrumento de Jesucristo, como apóstol, y que empieza a predicar a todos los demás pueblos, y que Pedro, el mero jefe después de Jesús, dice, tengo que hablar con los paganos. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu me invita a que vaya allá y el Espíritu baja con los paganos. ¿Qué hago? Apertura de ese y el rompimiento de ese gueto espiritual de los pueblos de Israel para vivir la salvación universal para todo el mundo.
Por eso la salvación es universal y sobre todo para los que aceptan a Jesús, cerquita, a la manera de Jesús.